vamos a convertir. Yo me voy a centrar básicamente en el texto de Marx siguiente, o sea, en el manifiesto comunista. ¿Ya? En el manifiesto comunista. Porque como Berman yo también pienso que, lejos de distanciarse del manifiesto, el mundo se parece cada vez más a lo que Marx y ellas intuyeron brillantemente en este texto escrito ya pues hace 160, 170 años. ¿En qué consiste el movimiento teórico y práctico de crítica y transformación del capitalismo? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Cuáles son sus principales componentes? ¿Ya? Ahí hay un abanico muy grande de cosas. Hemos insistido desde la primera conversación que tuvimos que hay un abanico de opciones de transformación, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Hemos hablado de no solo de distintos caminos de llegar al socialismo, desde los más teóricos hasta los más emocionales, sino también hemos hecho un abanico de propuestas frente al capitalismo. Gente que lo quiere destruir, que lo quiere transformar, que lo quiere superar, que lo quiere mejorar un poco, ¿no es cierto? Hay distintas maneras de criticar al capitalismo. Yo elijo la de Marx, les digo con toda franqueza, y eso es lo que, ¿no? Y eso es optativo, por cierto. Y mi principal argumento es dialogar con el mundo contemporáneo. Extraño. Uno pensaría que la propuesta de Marx, que uno supone que es la más radical, es una de las más radicales, por cierto, sería la más lejana a la experiencia cotidiana de la gente. De repente, si encontramos una propuesta más moderada, más, como se dice, socialdemócrata, ¿no es cierto? De repente eso dialogaría mejor con la gente. Yo digo lo contrario. Yo digo, esas propuestas socialdemócratas, el socialismo así nomás, medio tibio, sí pueden tener un cierto diálogo con las personas, pero no logran crear un movimiento de transformación. La propuesta de Marx, si es bien planteada y encuentra condiciones materiales, reales, objetivas, subjetivas, como se decía antes, puede tener un diálogo más profundo con las sociedades contemporáneas, con las sociedades de hoy. ¿Ya? Y tengo la sensación de que eso es lo que está comenzando a pasar en Europa, y tengo la sensación de que de aquí a 5 años vamos a encontrar en Europa partidos marxistas muy fuertes, muy vigorosos, quizás no mayoritarios, para nada probablemente en el gobierno, mientras que los partidos socialdemócratas se van a adelgazar cada vez más. Entonces, ¿por qué es eso? ¿Por malestar? ¿Porque la gente está asada y entonces se pega abajo todo? Yo creo que no. Hay algo de eso, por supuesto, ¿no? Pero hay algo más profundo. Y eso más profundo tiene que ver con la forma como se está procesando la crisis contemporánea. Lo que vamos a hacer es revisar, estoy extendiendo mucho esta introducción, este texto del manifiesto comunista. Y esta revisión no es simplemente cumplir con un ritual de que bueno, vamos al manifiesto, pues es nuestro texto, el evangelio, ¿no? El credo, ¿no es cierto? Una especie de visita al museo, ¿no? Vamos a Marx, claro, tiene su valor, ¿no? No, esta es una discusión fundamental hoy. Y lo formulo de la siguiente manera. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es el punto de vista en el que nos ubicamos frente al capitalismo? Somos conscientes, acá nos vamos a discutir mucho, que el capitalismo pues tiene enormes problemas, ¿no? Y genera enormes desigualdades, alienación, explotación, cosificación. Son todas cosas que se usan para explicar el capitalismo. La pregunta es, ¿en qué perspectiva nos ubicamos? Ahí hay una parte del manifiesto que yo confieso, cuando lo leí por primera vez, y seguramente la segunda, la tercera y la cuarta, no le presté mucha importancia, que es el último capítulo del manifiesto comunista. Porque son otras maneras de ponerse frente al capitalismo. Entonces, socialismo reaccionario, socialismo feudal, socialismo pequeño burgués, socialismo alemán o socialismo verdadero, socialismo conservador o burgués, socialismo y comunismo utópicos, crítico-utópicos. Entonces, cada una de esas cositas tiene presencia hoy y nos atraviesa. Y son perspectivas que, a mi manera de ver, nos impiden ubicarnos bien frente al mundo contemporáneo. Nos impiden plantear una crítica que realmente suene a los oídos de la gente, que realmente dialogue con lo que la gente quiere. ¿No?
Entonces, es una discusión actual. En la convocatoria y el motivo por el cual yo me he entusiasmado tanto con este proceso, uno de los motivos en todo caso, es el contribuir a despejar un poco lo que yo llamo una ensalada que hay ahora, ¿no? Una ensalada, porque en nuestros discursos, en nuestras prácticas, en nuestras propuestas políticas incluso, yo noto que se cruzan muchas cosas distintas y no todas ellas me suenan a mí a socialismo. Y algunas que yo diría que hay que discutirlas más, por lo menos, ¿no? Que discutirlas más. Y entonces hay este punto, y el punto es qué posición, qué actitud, qué juicio, desde qué perspectiva criticamos al capitalismo. Ese es el punto. Ese es un punto central, decisivo. Si ese punto no está bien aclarado, todo lo que se puede construir encima puede terminar siendo hasta reaccionario. Socialismo reaccionario. Porque la crítica de Marx al capitalismo es muy diferente a la crítica moralista al capitalismo, a la crítica al capitalismo porque destruye la naturaleza, a la crítica al capitalismo porque destruye la comunidad, la vida armoniosa, ¿no es cierto? Tranquila. Esas críticas que son las que Marx, de repente se equivocó, yo no digo que sea la verdad, pero esas son las críticas que llamaban reaccionarias al capitalismo. La crítica de Marx al capitalismo es la crítica desde el punto de vista de lo que el capitalismo promete y no cumple, de lo que el capitalismo desencadena y después distorsiona, lo que el capitalismo pone en marcha para después frenarlo, para después distorsionarlo, para después amarrarlo, encorsetarlo. Esa es la crítica de Marx. Y vamos a ver entonces, ustedes lo han visto en el texto, ese es el sentido de la posición de Marx frente al capitalismo, ¿no? Ese es el sentido de su posición. Y en esa perspectiva entonces están las diferencias, ¿no es cierto? Y eso es muy importante para la acción política cotidiana, concreta, inmediata. Eso no es un tema filosófico, epistemológico, ¿no es cierto? Es un tema práctico. Es un tema práctico, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu posición frente al crecimiento del capitalismo en el país? Ese es el tema completo. Nosotros queremos frenar ese crecimiento, queremos impedirlo, por poner un caso extremo, ¿no es cierto? O nosotros queremos liberarlo de sus distorsiones, modificar su curso, ¿no es cierto? ¿Cuál es la posición de ustedes, de nosotros, ¿no? Frente a los procesos de urbanización, frente a los procesos de individuación, ¿no? de afirmación de los individuos, ¿no? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es No, está mal porque eso destruye la comunidad. Marx sería reaccionario. Bueno, te lo dice en el manifiesto comunista, ¿no? Tiene frases hasta insultantes, ¿no? Ustedes se han dado cuenta, no sé si en la versión española, el idiotismo rural, por ahí está dicho, el idiotismo rural. Está liberando a la gente del idiotismo rural. Era fuerte, ¿no? Quizás equivocado, o por no discutirlo. Eso es lo que él pensaba, ¿no es cierto? Bien, entonces es una discusión política, práctica, que si es bien hecha tiene que atravesar, entonces revisar todos nuestros posicionamientos y toda nuestra acción política, ¿no? ¿En función de qué? En función de querer ser eficaces políticamente, ¿no? Y eso vamos a ir mencionándolo rápidamente en el curso. No quiero entrar directamente al texto, ¿no? Bien, el texto se abre con una introducción, ¿ustedes lo han visto? Que es antes del primer capítulo, en el cual se usa esta hermosa imagen del fantasma, del espectro, ¿no? Así como el fantasma del padre de Hamlet, ¿no? Que aparece por ahí para crear problemas en todo el castillo y poner en crisis todas las relaciones familiares, ¿no? Y el dicho de paso del manifiesto es un texto literariamente muy bello, o sea, escrito con una agilidad, sutileza, uso de la dialéctica, las figuras, pero además las figuras que usa, está lleno de alusiones, que esta gente puede ser cultísima, ¿no? Alusiones a una cantidad de temas de la modernidad, de la literatura, de la cultura impresionantes, ¿no? Y lo del espectro no es casual, es una alusión a Hamlet, ¿no es cierto? El espectro que llega a poner en crisis el castillo, a poner en crisis
el poder. Este poder que había construido el que lo mata, por ejemplo, que decía con la reina, ¿no? El padre, etc. Que tiene tal poder, ¿no es cierto?, que provoca coaliciones de todos contra él, ¿no? Y él dice ahí, ¿no?, de la derecha más conservadora, la derecha más liberal, todos se coalicionan contra este espectro y todos se acusan de comunistas, ¿no? ¿Quién no ha recibido la acusación de comunista? ¿No? ¿Y quién no se ha defendido de la acusación de comunista? Dice él, ¿no? Entonces es un espectro que está por ahí que provoca, ¿no? Y eso hace, dice Marx, bien interesante, es por eso que somos un poder. Somos un poder porque los poderes nos han hecho un poder. Los poderes nos han hecho un poder. Bien interesante esa figura, ¿no? Los poderes, la reacción de los poderes frente a este fantasma son los que hacen que el fantasma deje de ser fantasma y pase a ser un poder, una fuerza. La palabra en alemán es fuerza, poder, Macht, ¿cierto? Somos un poder, ¿no? Y es una idea que Marx va a retomar varias veces en su vida. En algún otro lugar él dice: nosotros nos hemos construido en un partido por el odio de nuestros enemigos. Es el odio, la persecución. ¿Qué es lo que pasa en política, ¿no? Cuando atacan mucho a uno, ¿cierto?, lo convierten en un poder. Entonces, ese es el espectro. Y dice Marx, bueno, el comunismo ya es un poder real, pero ya es tiempo de que este fantasma hable claramente frente al cuento de hadas, esa es la palabra que usa él en el manifiesto original, frente a este cuento de hadas del espectro. Vamos a pasar del cuento de hadas a la realidad. Entonces vamos a hablar claramente frente a lo que somos, ¿no? Bien, entonces, solo estamos hablando del primer capítulo. Lo primero que quiero llamar la atención es el título del primer capítulo. Ustedes lo recuerdan, ¿no es cierto? ¿Cómo es el título del primer capítulo? ¿Ah? Burgueses y proletarios. ¿Ya? Entonces, burgueses y proletarios, sí, es que... Y es toda una opción poner este título y no poner el capitalismo, no poner el mundo moderno, es poner los sujetos por delante, burgueses y proletarios. Vamos a hablar del mundo moderno, sí, pero vamos a hablar desde y para los sujetos, los burgueses y los proletarios. El capitalismo, la sociedad moderna, la ilustración, todo, cualquiera de esos términos que se refieren a lo mismo, al mundo moderno, ¿no?, se explican no a partir de ideas, se explican a partir de actores sociales concretos, económicos sociales concretos, burgueses y proletarios. Entonces no es el modo de producción, ni la ideología dominante, ni la forma como este mundo se percibe a sí mismo, como un mundo moderno, sino son los protagonistas los que definen la época. No son tampoco categorías, capital y trabajo. Habrá otros textos que se llamarán capital, trabajo asalariado, capital. No, acá no es las categorías, es los sujetos. Y comienza con esa frase célebre, que no es exacta, pero es célebre, ¿no? La historia de la humanidad hasta el presente no ha sido sino la lucha de clases. ¿No es cierto? No es exacta porque en realidad lo que hubo antes de la burguesía, los burgueses y los proletarios no eran exactamente clases. Y eso es algo que ya ¿no? El propio Engels hay una notita ahí, pero incluso Engels lo reduce a la historia escrita, dice, pero incluso en la historia escrita también hay partes en las que no eran clases. Eran estamentos, castas, grupos, ¿no? Porque la idea de clase es mucho más moderna, en realidad se podría usar básicamente para burgueses y proletarios y para otras categorías sociales que han aparecido en el mundo moderno. Lo que sí es común, se puede, como digo, corregir esa frase, que la historia ha sido la historia de mucha clase, lo que sí es común a toda la historia de la humanidad, está dicho también en el texto, es la idea de opresores y oprimidos. Opresores y oprimidos. La historia de la humanidad, a partir de que existe excedente económico, ¿sí?, lo que ellos llaman historia escrita, es una historia de opresores y oprimidos. Entonces la categoría opresión es central. Opresión, dominación. Y su constante oposición. Opresores y oprimidos están en constante oposición. Están en ininterrumpida lucha, abierta u oculta. Tensión, ¿no? Oposición, tensión, lucha, ¿no es cierto? Y ahí tenemos historias de lucha, ¿no es cierto?
desde el principio. De Espartaco, en la época del Imperio Romano, las rebeliones indígenas en América Latina, en la época de la colonia, seguramente rebeliones también en los estados prehispánicos, ¿no? También, seguramente. Entonces, no, opresores y oprimidos. Lo interesante es que, contra lo que algunos piensan, y esto es algo que Marx está inventando, o sea, aparece porque él, pues, como todo hombre de su época, vive pues, en un ambiente cultural, digamos, ¿no? Filosófico, cultural. Hay críticas muy sensatas, razonables a Marx y a Engels y al marxismo, diciendo que el marxismo es teleológico, es decir, el marxismo es una teoría que supone que hay un fin y que entonces ordena toda la historia en función de ese fin. ¿No es cierto? Teleológico, de telos, fin. El fin es el comunismo, entonces toda la historia de la humanidad nos lleva como por un tubo, como se dice, al comunismo, y eso es casi automático. ¿Ya? Eso es casi automático. Es cierto, hay lugares donde Marx, ella es menos, pero Marx, algo de eso tiene, y eso le viene del señor Hegel, ¿ya? Del señor Hegel. Pero hay otros lugares donde no estén eso. Y ciertamente hoy día no es recomendable ser teleológico. No hay como argumentar eso. Es insostenible. La humanidad no va a ningún lado. Así, no va al comunismo, no va, puede irse al diablo, por no decir otra cosa más fuerte. Y el manifiesto dice eso, el manifiesto dice por ahí, ¿no? La lucha puede terminar con la revolución, o sea, con una superación, o con la aniquilación de los contendientes. Eso está dicho en el manifiesto. No se puede terminar en nada, en un empate catastrófico. ¿No es cierto? Entonces no hay teleología. No es que vamos al comunismo, un poco lo de Sendero tenían eso, ¿no es cierto? Por eso no. Eso te puede... ¿Ah? Tampoco determinismo. Tampoco determinismo, así que todo vaya, no hay cómo escaparse, ¿no? Estamos condenados a vencer, decían los senderistas. Eso te da mucha fuerza, ciertamente. Definitivamente es pero es equivocado y peligroso. Esa es una primera idea. La historia es un conflicto permanente entre opresores y oprimidos, entre dominadores y dominados. Este conflicto puede terminar o en una revolución o en la aniquilación de los contendientes. O sea, nos vamos todos a tratar. ¿No es cierto? Y en ese sentido, y hay buenas razones para sospechar que si el mundo sigue así, podríamos terminar en eso, ¿no? Que se acabó simplemente. O sea, no hubo resolución del conflicto, no hubo salto revolucionario, no hubo cambio, y simplemente se aniquila la sociedad. O sea, que no es que desaparece la humanidad, pero hay un costo humano y nos vamos para atrás, ¿no? Nos vamos para atrás. Un poco lo que pasó con el Imperio Romano, ¿no? O sea, el Imperio Romano no salió un sistema superior en Europa. El Imperio Romano salió la barbarie. Y lentamente se fue reconstruyendo y se fue recuperando incluso la civilización. O sea, en el año 600, 700 después de Cristo, cuando no había Imperio Romano ni nada de eso, se cuenta, se dice, bueno, aparte que habían desaparecido toda la cultura clásica, gracias a Dios los monjes del desierto la salvaron, y después los árabes la trajeron a Europa. Aristóteles, Platón no se conocían en Europa, ¿no? Eso sobrevivió en el desierto, y los árabes son los que traen eso a Europa a civilizar a los europeos, los árabes. Y se cuenta por ahí que los curas de la iglesia no sabían latín. Entonces decían las misas como quien dice ritos mágicos, ¿no? Esa era la iglesia en Europa en los años 600, 700, o sea, ¿no? Así, eran como frases que no sabían qué significaba, había desaparecido, ¿no? A ese nivel de barbarie se llegó. ¿Quién ganó con el fin del esclavismo o lo que sea? El Imperio Romano. ¿Quién ganó? Nadie ganó. Eso se feudalizó, se destruyó, la cultura se perdió, ¿no es cierto? Y hubo que recomenzar otra vez la historia, prácticamente. Para el caso de Europa, tampoco la historia universal. Nosotros nos han enseñado, porque no son los más viejos, esos libros de historia universal, en realidad historia de Europa, ¿no? Pero en fin, en la historia de Europa hay un entrampamiento y sin salir. Bien, entonces, en ese contexto es que está esta tesis, ¿no es cierto? De que es la historia del conflicto, opresores y oprimidos. Es un conflicto de muchas formas, abierto, pero es un conflicto que no necesariamente se resuelve en victoria, en triunfo, en avance. Se puede resolver en victoria, en triunfo, se puede resolver en derrota, se puede resolver en empate catastrófico, o se puede resolver en que nos vamos todos. ¿No es cierto?
Nos vamos todos. Y ahora entonces el calentamiento global, todo eso, ¿no? Es un poco esa historia, ¿no? Podría ser esa historia. O sea, si no hay un cambio de rumbo, no es que gane el capitalismo, o gana el comunismo, socialismo, lo que sea, es que la humanidad se puede ir al diablo, ¿no? Esa tesis de Ford es verdad. O sea, no hay una teleología, como dicen los típicos, ¿no? Bien. Entonces, lo que a Marx le interesa en este capítulo 1 del Manifiesto Comunista es explicar el proceso de lo que él llama la sociedad burguesa. La sociedad burguesa. ¿Ya? Dicho de paso, sociedad burguesa es lo que nosotros llamamos sociedad civil, porque es lo mismo. Burguesa es de la ciudad, civil es de la ciudad. O sea, burgos, ¿no? Burgos. ¿Ya? Bueno, entonces dice, ya. Entonces, el primer dato que él va a dar, la primera afirmación que Marx va a hacer y que tiene fuerza en su tiempo y tiene un componente real, pero que tiene que ser corregida hoy, y ya él mismo lo corrige 10, 15 años después, es que esta sociedad burguesa es una sociedad en la cual se reemplaza toda la complejidad de estamentos que había antes, nobles, burgueses, o sea, gente de la ciudad, artesanos, maestros, ayudantes, operarios, campesinos. Toda esa complejidad se va a simplificar en dos clases básicas: burguesía y proletariado. Burguesía y proletariado. Que significan nuevas clases, nuevas formas de opresión y nuevas formas de lucha. ¿Ok? ¿Qué es lo correcto, digamos, de esta tesis a 200 años, casi de 260 años de distancia? Que ciertamente la sociedad burguesa es la sociedad en la cual estas clases se expanden y se convierten en las clases ejes del conjunto de la sociedad, digamos así, ¿no? ¿Qué cosa es falso? De que no toda la humanidad se transforma en burgueses o proletarios. Ya el propio Marx, en sus manuscritos de los años 50, en el famoso Grundrisse, va a hablar de la clase del excedente, de la clase o las clases del excedente. O sea, una serie de grupos sociales que se forman no en la producción, burgueses proletarios, sino en relación con el excedente que tiene la burguesía. Y ahí se refiere a intelectuales, se refiere a profesionales, se refiere a mayordomos, se refiere a todos los que no estando en la producción viven ya del excedente que la burguesía saca de la producción. Son las clases del excedente, dice. Y en realidad eso se podría complejizar más. Pero en todo caso lo que interesa hoy es marcar de que, si bien es cierto que hay esta tendencia, ¿no?, a que se definan claramente estas dos clases, y que estas dos clases son un poco las que van a marcar la historia de la sociedad esta burguesa, no es cierto de que la humanidad se reduce a dos clases. Y eso obviamente tiene consecuencias políticas muy importantes. La revolución es más complicada, por ejemplo, sería mucho más fácil si hubiesen 5 burgueses y 95 proletarios, probablemente. Y quizás algo de eso pensaba Marx en 1848, ¿no? Pero no era realidad en su tiempo y no ha sido la tendencia dominante siempre, ¿no? Ha habido épocas que son más fuertes esa tendencia, épocas en las que esa tendencia se reduce y hay una complejidad. La sociedad moderna en realidad es una sociedad con una estructura de clases compleja y eso hace complicada la revolución, pues, la política, ¿no? Sería mucho más fácil todo si efectivamente hubiesen burgueses y proletarios, ¿cierto? 5 burgueses por cada 95 proletarios, o un burgués por cada 100 proletarios. No, ahí francamente sería bien fácil hacer una revolución, o bueno, no sería bien fácil, pero mucho más fácil que si tienes 10 o 15 burgueses, o 4 o 5 burgueses, 30 o 40 proletarios y 70 personas que están en una serie de ocupaciones, con distintas relaciones con unos y con otros, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vivimos en nuestras sociedades, en la sociedad peruana, por ejemplo, ¿no es cierto? La sociedad contemporánea. Lo interesante de esta visión de la historia muy esquemática y que necesita muchas correcciones y complementos es cómo Marx vincula el proceso social con otros procesos, los descubrimientos. Bueno, ahí se habla del descubrimiento de América y la importancia que tiene el descubrimiento de América porque abre nuevos mercados, ¿no? Y cómo de los mercados y la acumulación a partir del comercio es que se comienzan a constituir los capitales que después van a meterse a la producción, a la industria, ¿no es cierto? Eso no es muy lejano de lo que ha pasado en nuestro país, ¿no? Con capitales emergentes, capitales que se construyen en el comercio y del comercio, una vez que se han acumulado, pasan a la producción. Y al pasar a la producción, remodelan todo el mundo de los talleres y de la producción pequeña, la producción artesanal, la producción mercantil, ¿no? Un poco esa es
la dinámica que Marx menciona, ¿no? Entonces, no entro en los detalles de eso, pero hay una visión ahí de cómo se construye, cómo va emergiendo el capitalismo europeo, ¿ok? Y el marxismo ha aportado mucho en términos científicos a esta historia. Las grandes historias económicas de Europa, en lo fundamental, son historias escritas por marxistas, ¿no? Los marxistas franceses, los marxistas británicos, ¿no? Hobbes, Tocqueville, la discusión sobre la transición del feudalismo al capitalismo, que en esas épocas nosotros leíamos con atención, es una discusión que básicamente se da entre marxistas. Y la historiografía oficial, la que se enseña en cualquier universidad del mundo, siempre va a hacer referencia a estos autores, ¿no? a esta perspectiva marxista, ¿no? Bueno, entonces hay todo el tema de la transición de los talleres, la manufactura, la división del trabajo, cómo crece la demanda y crecen los mercados, cómo de la manufactura se pasa a la gran industria, cuál es la relación entre esto y la ciencia y la tecnología. Todas esas cosas están ahí dichas, muy embrionarias, muy incipientes, ¿no es cierto? No es que tampoco Marx las inventó, eso ya lo decía Saint-Simon, muchas de esas cosas, y otros teóricos de la época, ¿no? Están ahí dichas. Y después, en los 100 años siguientes, muchos discípulos de Marx han contribuido a precisar esa historia. ¿No? Y esa historia ha sido y es importante para nosotros. No es una cosa simplemente del capitalismo en Europa. Es cierto, ¿no? Que a veces se comete el error de extrapolar y copiar, ¿no es cierto? Pero tenemos una historia del capitalismo peruano, ¿no es cierto? Si algo parece ser que este país es cada vez más capitalista. Y entonces siempre ha sido interesante comparar y ver qué frenó, qué impidió, por qué fue así o asá en nuestro país o nosotros, ¿no? Bien, entonces lo más interesante de este momento del texto es las características que Marx le asigna a la burguesía, las características estas porque son la epopeya de la burguesía, ¿no? Hay párrafos ahí que son así una epopeya, o sea, la burguesía pues es, no sé, lo máximo, ¿no? Está pues remodelando el mundo, lo dice además en una frase, ¿no? Creando un mundo a su imagen y semejanza, ¿no? O sea, Dios, ¿no es cierto? Génesis, ¿no es cierto? El libro de Génesis, ¿no? Eso es lo que Marx dice de la burguesía. ¿Qué características les da? Yo las he identificado en 3 o 4 grandes categorías, digamos, grandes grupos, ¿no? La burguesía tiene un rol destructivo y dice, pone fin a las relaciones feudales, patriarcales e idílicas, ¿no? Los feudales entendemos, ¿no? Los señores feudales, no sé, la burguesía local. Patriarcal, la autoridad del padre, la familia ampliada, la aldea, ¿no? La comunidad patriarcal. Idílica, sentido de la armonía con la naturaleza, ¿no es cierto? El ritmo del campanario, la fiesta, el trabajo, la vida familiar, ¿no? La burguesía barre con eso. Primera característica. Por otro lado, la burguesía cumple un rol de velar las cosas, quitar un velo. Dice, no deja en pie otro nexo que el interés egoísta y el pago al contado. ¿No es cierto? Al diablo, olvídate que nada, interés, el tuyo, estamos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo y pago al contado. No que después dicen, no, pero ¿sabes qué? Mi primo me dice, no, tú ya no, es que esto es interés egoísta y pago al contado. Deber. Al develar, hace una especie de reducción de los valores. Reduce los valores. Dice, el valor personal, ¿qué valor personal? Valor de cambio. Su precio, ¿no es cierto? El precio. ¿Cuánto cuestas? Ya que no voy a decir no sé qué, pues con qué historia, ¿no? Que mi familia, que no, precio. Tú eres un valor de cambio. Las libertades estamentales que había en el orden feudal, porque eran libertades por estamento, derechos por estamento, todo eso se reduce a una sola libertad. Libertad de cambio. ¿Eh? Libertad de cambio. Comprar y vender. Cualquiera puede comprar, cualquiera puede vender. Todo se compra, todo se vende. El único requisito es tener dinero en el bolsillo. De una explotación que estaba velada por ilusiones políticas y religiosas,
que era la explotación feudal, monarquía, etc. El inca es Dios, el rey es Dios, el señor feudal es el padre y el obispo es el señor feudal. No, relaciones de dominación veladas por razones políticas y religiosas, porque decía, reduce todo eso a la explotación desnuda, despiadada, directa y brutal. Palabras textuales del manifiesto comunista. No hay velos, se caen los velos. Venía revolucionario lo que decía, ¿no? Los honorables profesionales son asalariados, ¿no? Son asalariados, no hay profesiones honorables, hay asalariados, lo que decíamos antes, valor de cambio. Relaciones familiares se reducen a relaciones monetarias, valor de cambio. Y la burguesía, con esta cosa que hace, ¿no? De conquistar, ampliar mercados, revolucionar la producción, meter ciencia, meter tecnología, desnuda la improductividad de las épocas anteriores. ¿Qué pirámides, ni qué Taj Mahal, ni qué muralla china? Eso es Chancay a medio con todo lo que ellos han hecho en 100 años. Y esperen ustedes lo que van a hacer. Dice Machu Picchu y todo eso. Son chauchillas. Vean ustedes lo que va a hacer la burguesía. Va a cambiar el curso de los ríos, de la tierra, la fertilidad de los suelos. Bueno, y ahora que diría más, ¿cierto? Va a llegar hasta los límites del sistema solar, qué sé yo, romper el átomo. La burguesía produce una revolución permanente en los instrumentos de producción, máquinas, herramientas, en las relaciones de producción, o sea, cómo se organiza la producción, qué relaciones se establecen para producir, y en las relaciones sociales en general, ya, dentro y fuera de la fábrica, a nivel macro, ciudad, a nivel micro, familia, y más allá de ciudad, a nivel nacional, a nivel planetario. Esa es la burguesía. ¿Verdad? En síntesis, dice Marx, la burguesía no puede existir sin revolucionar permanentemente todas estas cosas. Y esta es la gran diferencia entre la sociedad burguesa y las sociedades anteriores. Las sociedades anteriores se basan en la estabilidad. Se basan en la estabilidad. Una vez que se logra el equilibrio ahí, en la producción feudal, la producción esclavista, lo que sea, hay que mantenerlo ahí. Y esa es la clave, la estabilidad. Este es nuestro punto de equilibrio, aquí nos mantenemos. El punto de equilibrio de la sociedad burguesa es el permanente cambio. Es no que hoy no sea igual que ayer y que mañana no sea igual que hoy, ¿no? Y esa es la idea de modernidad, pues, ¿no? Por ahí uno de los autores, que este señor Marshall Bergman, trabaja en su libro Todos los sólidos se desvanecen por el aire, es este poeta francés, que hay que ser moderno, es decir, el moderno es cambiar todos los días, ¿no? Cambiar todo, Marlene, cambiar todos los días. Esa es la burguesía, según Marx, ¿no? La época burguesa es la de la revolucionarización, es un ininterrumpido disturbio, usa esa palabra, es un ininterrumpido disturbio de las relaciones sociales. Y una frase que es genial, agitación y perpetua incertidumbre. Esa es la característica de la sociedad burguesa, agitación y perpetua incertidumbre. Es una época de agitación, de cambio y de perpetua incertidumbre. Nunca sabes qué va a venir mañana. Las relaciones fijas, congeladas, venerables, frases textuales de Marx. Los prejuicios y opiniones son echadas por la borda. Las nuevas relaciones envejecen antes de osificarse. No termina de ya, la gelatina no termina de ya la botamos, ¿no es cierto? El yeso, ¿no? Y termina esto, ¿no? De que agitación y perpetua incertidumbre, una frase que se ha hecho célebre, que en realidad no es de Marx y Engels, sino es de la traductora de inglés, es la frase de y todo lo sólido se desvanece por los aires. All that is solid va a limpiar. Esa en realidad fue una contribución literaria de la traductora del manifiesto al inglés, que es una amiga íntima de Engels, me parece, una compañera comprometida con que todo el idioma es poesía, ¿no? La frase original es menos poética, ¿no? Todo lo sólido se desvanece por los aires. Lo sagrado es profanado. O sea, la burguesía no cree en nadie, arrasa con todo, cambia todo, reduce todo, ¿no? Como decíamos, en síntesis, destruye, devela y reduce. ¿No es cierto? Y después vamos a ver, ¿y por qué Marx insiste tanto en esto, en estas características
que son pues épicas, una poesía épica, es casi uno, está ahí transformando el mundo, porque esta es la clave, esta va a ser una de las claves para su planteamiento de la revolución. Esa es la razón por la cual le da tanto valor, incluso exagera. Por eso que hay gente que dice que el mayor reloj que se ha escrito al capitalismo es este capítulo del Manifiesto Comunista, y es verdad. O sea, porque los propios economistas, los propios teóricos o teórico-políticos, procapitalistas liberales, son más conscientes de que esto está trabado, que esto tiene, ¿no?, contratendencias, como se diría, ¿cierto? Es así, es esto, pero también lo otro, ¿no? Marx dice, es así, esto es un ferrocarril, le encanta más la figura del ferrocarril, aparece varias veces en el Manifiesto Comunista, que es el modelo, pasa en el siglo XIX, ¿no? El símbolo del progreso del ferrocarril. Y justamente la tesis de él es, este empuje es el que nosotros tenemos que coger para la revolución. No es contra este tren que es la revolución. Sí es contra este tren, porque es un tren pues avasallador, pero es cogerlo y, como que dice, torcerle la ruta. Y seguramente también remodelar el tren un poco, pero no es frenarlo, es la tesis de Marx, no es frenando esto. La pelea no es por frenarlo, apoderarlo, cambiarlo, reorientarlo. Al final es otro tren, o sea, no es que esto se mejora. La vez pasada conversamos con un compañero, ¿no?, sobre ese asunto. Es otro. No es que el comunismo es el capitalismo mejorado, no pasa. Claro, el problema es que si sigue así se va a desbarricadera. Pero no es frenarlo, no es frenarlo. O sea, la tesis de Marx no es frenar el tren, para nada. No es decir, no, paremos todo porque esto no, es otra cosa. Complicada, vamos a verlo, compleja. Quizás él tampoco la tenía totalmente clara en su momento, pero esa es un poco la tesis de él, ¿no es cierto? Entonces yo digo, esta entrada es la que nos permite dialogar mejor con el mundo contemporáneo. ¿Ya? Esta es la entrada que nos permite dialogar mejor con los cientos de millones de chinos que quieren modernizarse, o con los cientos de miles de habitantes del Alto en Bolivia que quieren modernizarse, que quieren ser productivos, que quieren que los hijos los vacunen para que no se mueran antes de los 2 años, que quieren tener luz, quieren tener electricidad, quieren tener comunicaciones. Eso es lo que nos permite dialogar con los habitantes del país, de los que quieren progresar. Se puede discutir el sentido del progreso, se tiene que discutir el sentido del progreso, pero no es peleándose con el progreso que se transita hacia el socialismo y el comunismo. No es peleándose. Es más complejo que probablemente que lo que pensaba Marx en su momento. ¿Verdad? Por eso yo soy muy crítico y muy yo podría 6 años, tenemos bastante experiencia en eso, de esta cosa que se está a veces generando, que es muy marginal en la sociedad real, de versiones anticapitalistas idílicas. El anticapitalismo idílico, romántico, lo frenamos, hay que frenar, hay que parar, no hay que moverse, volver a lo tradicional. Primero que me muestren 10 personas que hayan vuelto a lo tradicional, ¿verdad?, que voluntariamente hayan vuelto. Sí. Para ilustrar también sí. esta síntesis a la cual has llegado, sí, acerca del manifiesto, digamos, una actitud correcta, reorientadora, si queremos, del capitalismo, frente a una inversión que imponga, ¿cuál sería? Bueno, ahí hay cosas muy concretas que sí justifican oponerse. O sea, si eso va a destruir fuerzas productivas, o sea, el balance final no es si altera o no la naturaleza. Toda intervención humana altera la naturaleza. El balance final es quién desarrolla más fuerzas productivas. A largo plazo, además. Porque el proyecto continental, como está planteado, no desarrolla fuerzas productivas sustentablemente. Va a dejar miseria, tal como está planteado. ¿No es cierto? Entonces lo reformulamos o lo prohibimos, si es que no hay cómo, ¿no? Porque pensamos que hay otro camino que en ese mismo escenario va a desarrollar más fuerzas productivas más sustentablemente. Que no es simplemente que las comunidades se queden ahí como están, con sus relaciones patriarcales, etcétera, y produciendo miserias. No es eso. Esa es la diferencia. Desde un punto de vista marxista, la diferencia es el tema del desarrollo de fuerzas productivas. Eso se ve muy clarísimo en el caso histórico que tenemos
de Tambo Grande. ¿Por qué se peleó contra Tambo Grande? ¿Y cuál fue el gran argumento contra Tambo Grande? Que ese valle desarrollaba, tal como estaba, tenía un potencial de desarrollo de fuerzas productivas ilimitado. ¿No es cierto? Ilimitado. Fuerzas productivas. O sea, por ahí la gente estaba todo el tiempo cambiando la tierra, sembrando, cosechando, creo que ahí no es ecológico, echando abonos, haciendo canales, está cambiando la naturaleza. La está cambiando. Está progresando. Y en ese estilo, en ese modelo, en el modelo Valle de San Lorenzo sin Tambo Grande, sin oro, eso tiene perspectiva ilimitada. Incluso Aztec hizo un cálculo. El valle tal como está, en 20 años produce esta cantidad. La mina, la ponemos ahí, en 20 años produce menos y deja nada. Entonces la pelea no es cambio o no cambio en la naturaleza. La pelea es qué desarrolla fuerzas productivas sustentables. ¿No es cierto? Ahí todo el tema tiempo, plazo, equilibrio, sí tiene que ver. Pero lo que voy a decir, ¿a qué tipo de discusión se debe dar desde una perspectiva socialista? Salud, ¿no? Y sostenibilidad de esas fuerzas productivas. Yo no tengo duda que un valle medianamente productivo, por supuesto, pues, es más valioso que cualquier mina. Pero no porque el valle, porque los valles además son creaciones humanas, ¿cierto? No porque el valle sea la naturaleza, la Pachamama, como dicen los políticos, no. El valle es una creación humana, creación creada por los seres humanos, ¿no? Y implica un desarrollo de fuerzas productivas, trabajo, tecnología, relaciones de mercado, etcétera, ilimitado, sin plazo de tiempo, salvo el tema del cambio climático, por cierto. En tanto que una mina tiene plazo, implica una concentración de utilidades, implica 8.000 empleos, el año implica 500.000. O sea, cantidad de argumentos, ¿no? Desde el punto de vista del desarrollo de las fuerzas productivas, entendido en su sentido real, no en el sentido de la utilidad. Eso sí, no. Quizás, si no es utilidad versus utilidad. ¿Cuánto ganan los campesinos que viven alrededor de Conga? Bueno, ganan miseria. Entonces sumamos todo eso y ¿cuánto gana la mina? Ah, la mina es más rentable. No, ese no es el cálculo, perdón. Ese no es el cálculo. Y una de las consecuencias más nefastas de la gran minería en el Perú de hoy, que pocos la señalan, es que está produciendo procesos bien regresivos de traba al desarrollo de relaciones de producción capitalistas en esas zonas, porque está generando sociedades rentistas, parasitarias. Incluso en los mejores casos, de los mejores arreglos, los municipios reciben millones de dólares que comienzan a distribuirse clientelarmente a partir del municipio. Yo tengo un amigo que intentó hacer una empresa exportadora de no sé qué cosas en la Sierra de Ancash y no encontraba trabajadores. ¿Y por qué no encontraba trabajadores? Porque era mucho más fácil pasar por un mecanismo que generaba el municipio de guachimanes que no tienen ninguna función, que son asalariados por el municipio, ganan 30 soles diarios, ¿no? Y ya esa es su ocupación, ¿no? Entonces, el propio desarrollo natural de fuerzas productivas que debería producirse ahí, a partir de entrar más a los mercados, de desarrollar trabajo salarial, etc., se neutraliza y se frustra. Porque se generan micro sociedades rentistas. Que es lo que a nivel macro se genera en países que tienen un exceso de recursos naturales, ¿no? Que no desarrollan fuerzas productivas. Es un país con el cual tenemos una relación de solidaridad y todo lo que quieran, pues es el caso de Venezuela. Y no solo es el problema de Chávez, el problema que viene del petróleo. O sea, es un país que no ha desarrollado fuerzas productivas ni antes de los gobiernos de derecha y muy poco, casi nada ahora, porque es un país rentista. ¿Sí? Entonces, ese reparto indiscriminado de fondos desde el Estado, lo haga la derecha o lo haga la izquierda, ¿no es cierto? Es muy complicado y es negativo. Entonces, en términos de desarrollo de fuerzas productivas, no hay pues. ¿No? Y entonces la genialidad de Marx a continuación cuando te dice, y ese sistema tiene sus propias contradicciones internas. No es desde fuera que se va a caer. No es desde fuera. Ese sistema, ya es otro tema más complicado, la economía, ¿no? La crisis de sobreproducción. Cada vez más productos, como hay menos salarios, hay menos consumidores, y entonces hay un momento en que los productos sobran. La publicidad acaba con una serie de prejuicios, pero genera otros. Y no solo prejuicios mentales, las propias relaciones de producción capitalista generan, el término de Marx es un poco lo que llaman la subsunción al capital. El trabajador, si bien está enfrentado al capital, por el hecho de estar permanentemente en relación con el capital y con la máquina, termina identificado.
de alguna manera, con el capital y la producción. Y entonces ahí comienzan las ambigüedades de los movimientos obreros. Uno de los temas que en general se menciona como una de las limitaciones del marxismo es haber subvalorado todo el tema de la dominación ideológica del capitalismo. Es un capitalismo muy desnudo de explotación, etcétera, que veía incluso con mucho optimismo, muy saludable en un revolucionario al ser optimista, es decir, ahora sí la gente, no hay como la gente no se dé cuenta de esto. Bueno, sí hay, pues, ¿cierto? No solo por los viejos prejuicios que sobreviven, sino por los nuevos prejuicios y los nuevos no solo prejuicios, mecanismos materiales que el capitalismo genera para engancharte, para hacerte un apéndice del capital en todos los sentidos de tu vida. Bueno, aquí ese es un tema, ¿no? Toda la revolucionarización que hace la burguesía, ¿cierto? Y todo lo que desencadena. Por ahí va a usar Marx otra figura del siglo XIX, figura literaria, cultural, que es la figura del aprendiz de brujo, ¿no? Del que desencadena fuerzas que después no puede controlar, que es una figura literaria construida por los románticos en crítica al capitalismo, a la modernidad. El ejemplo más acabado de eso es Frankenstein. El doctor Frankenstein, que llega al punto de querer construir un ser humano y crea un monstruo. ¿Cierto? Es poco el argumento, bueno, eso está detrás de todas estas reflexiones. Y el otro terreno en el cual Marx, en el manifiesto, también se entusiasma y da rienda suelta, no digo su imaginación, pero su intuición, es el asunto de la globalización. Si algún texto, bien, lo que se escribe sobre la globalización no añade mucho a lo que está en el manifiesto, la verdad. O sea, hay más velocidad ahora simplemente, o sea, ¿no? Pero la idea del mercado mundial, la idea de la burguesía anida en todas partes, textual, se conecta globalmente, claro, él pensaba en el telégrafo, pero claro, se conecta globalmente, se conecta globalmente. Más allá de eso, ahora se habla de la deslocalización de la producción. Se supone que la gran novedad del capitalismo es que la producción ya no es local. Textualmente, la producción es cosmopolita y el consumo es cosmopolita, es decir, mundial. Con materias primas de aquí, se fabrica aquí para vender allá. Claro, él está pensando en el algodón de la India o del Perú, que se lleva a Manchester, y en Manchester se lleva después de venta a la propia India y a América del Sur y a la China. El algodón es más veloz, pero no es muy diferente en términos, ¿no? de la lógica misma, ¿no? Y esta globalización, según Marx, le quita el piso a la industria nacional, y ojo lo que viene a continuación, que chequen en sus textos, para lamento de los reaccionarios. Así está el manifiesto. Para lamento, le quita el piso, la burguesía destruye las industrias nacionales para lamento de los reaccionarios. Allá los reaccionarios que defiendan a las industrias nacionales, ¿no? Entonces, de repente está equivocado, no digo que esté bien, por eso se puede discutir aparte, pero eso es lo que Marx pensaba sobre la relación globalización-industrias nacionales. ¿Cierto? Eso lo defienden los reaccionarios, nosotros no defendemos eso. En términos políticos, lo más, ya después, en los años 60, hay un famoso discurso de Marx, el discurso sobre el libre cambio. Es un discurso sobre el liberalismo, en el cual él expresa su adhesión al Partido Liberal, que está en un pleito feroz con el Partido Conservador, para permitir la libre importación de cereales al Reino Unido. Marx está a favor de eso, claro, ¿no? En contra de los conservadores que defendían la prohibición para proteger a los terratenientes británicos. O sea, Marx era un liberal. En términos de comercio internacional, él no tenía ninguna razón para... ¿Qué? De izquierda, pero liberal. La industria nacional que la lamenten los reaccionarios, dice. Para él la idea es entonces que el capitalismo está creando, y aquí vienen tres categorías que son muy importantes, ya son de fondo, está creando un sistema, un metabolismo universal, dice él, un metabolismo universal. O sea, un sistema universal de necesidades, de capacidades y por último de mercancías.
Y esto es lo más revolucionario y lo más progresivo que el capitalismo está haciendo a nivel global. Necesidades universales. Es decir, tú ya no consumes el tejido de tu comunidad, tú consumes cualquier tejido del mundo. Tú ya no consumes las papas o el maíz de tu comunidad, tú consumes cualquier alimento del mundo. Ya tu necesidad se ha deslocalizado. ¿Ya? Y al deslocalizarse tu necesidad, tu universo de productos también se ha universalizado. Entonces ya tú no te gusta tu comida, pero igual puedes comer, nosotros podemos comer chimba, comida china, comida japonesa, sushi, podemos comer comida mexicana, ¿no es cierto? Y podemos hacerla. En todo este proceso de sacar al productor del taller o sacar al productor de la aldea, sacarlo de su terruño y convertirlo en un apéndice de la fábrica, de la máquina, primero en el taller, después en la fábrica, después en la gran fábrica, y si seguimos la historia hasta el siglo XX, hasta la fábrica esta de Fordista, ¿no es cierto? Haciendo que el trabajo sea cada vez más simple, más repetitivo, y más alienante, y más destructivo de una serie de cosas. Sin embargo, en ese proceso, el capitalismo está creando un trabajador universal. Un trabajador que ya no va a depender de esta máquina o de aquella máquina, de este sistema de producción, que sabe producir con el telar de su barrio, de su comunidad, de su cultura, sino que sabe producir o puede ser apéndice de cualquier máquina. Entonces, este proceso de reducción y de empobrecimiento humano del trabajador es a la vez el proceso de universalización del trabajador. Es un trabajador universal. Es un trabajador que puede estar ubicado en cualquier lugar del proceso productivo capitalista. Entonces, Marx después va a dirá, en la medida en que el proceso se desarrolla y el trabajo se redefine, y ya deja de ser incluso hay un cambio ahí en algún momento en lo que dice que de ser un apéndice de la máquina pasa a ser simplemente un controlador de un proceso productivo casi automático. ¿Ya? Casi automático. Y la gran tesis de Marx en el terreno del trabajo es la idea de que este trabajador universalizado recupere la capacidad de universalizarse en lo que le dé la gana, ya no en lo que el capital le exige, pero no es retornarlo al artesanal. No es retornarlo al artesanal, es el trabajador universalizado. Para universalizarse ha tenido que alienarse, ha tenido que perder su especificidad, ha tenido que perder los rasgos tradicionales, su telar, sus lanas, se ha convertido en un trabajador muy acotado, ¿no es cierto? Restringido, alienado en ese sentido, que tiene una alienación clave en todo esto, pero que tiene el potencial de dar el paso siguiente. Y ese paso siguiente es el de ser el trabajador para lo que me dé la gana, universal, en el verdadero sentido, ya no alienado. Nosotros vamos a hablar luego, que es mi siguiente sesión, más sobre el socialismo como tal. ¿Qué tenía Marx en la cabeza como socialismo? Individualizado, por supuesto. Por eso es que la noción de individuo es clave en Marx. Eso es clave, eso es una de las cosas que vamos a ver ahorita en el texto. Y en otros textos es mucho más fuerte. El sujeto del comunismo no es la clase, el sujeto del comunismo es el individuo. Ese es el sujeto. De las pocas frases que Marx tiene sobre el comunismo, porque tiene muy pocas, eso lo decía que era de casa fantasear, soñar cómo va a ser la sociedad comunista, que las calles van a ser anchas o estrechas, no sé, no. Pero hay algunos párrafos por ahí, y en esos párrafos es el individuo. Es el individuo socialmente universalizado, es en un lugar, que es gestor de la sociedad, de la producción. No es el colectivo, es el individuo. Eso es el más. De repente es equivocado, pero no me vengan con que el sujeto de la revolución es Marx. O sea, el sujeto de la revolución como proceso es la clase. Son los individuos articulados como clase. Pero el resultado final no es una sociedad colectivista, al menos en la teoría. Es una sociedad donde por primera vez todos podrán ser individuos. No unos pocos, sino todos podremos ser individuos. Y habrá la suficiente fuerza productiva como para que todos podamos ser individuos, para desarrollar su individualidad. A lo que quiero ir, para ir terminando, a dos cosas. En el manifiesto hay una suerte de teoría sobre la revolución, que es una teoría basada en lo que hemos dicho antes.
no de la revolución política, no de la revolución como proceso histórico político, tipo revolución francesa, revolución rusa, sino la revolución en el sentido de época, en el sentido de transición de feudalismo a capitalismo o de capitalismo a socialismo. Esa revolución más estructural. ¿Qué dice Marx al respecto? Dice, es en la sociedad anterior, en la sociedad feudal, donde se generan nuevos medios de producción y de intercambio, producción y comercio, que son la base para que aparezcan nuevos sujetos sociales, en este caso burguesía y proletariado. Primera tesis. En la sociedad anterior, en la sociedad que está en punto de partida, digamos, se generan las relaciones de producción y las relaciones de intercambio y se generan los sujetos, burguesía y proletariado. Segunda tesis. Llega un momento en el cual estas nuevas fuerzas productivas colisionan, chocan con las relaciones de producción anteriores. ¿Sí? Sería, para poner una figura, el telar mecánico no cabe en el taller artesanal. No cabe, no puede. No solo no cabe en términos físicos, sino en términos de cosas de operarios, maestro, operario, no tiene nada que ver. Si tú quieres usar el telar mecánico, tienes que organizar de otra manera la producción. Esa es la tesis, ¿no? Y entonces las viejas relaciones se convierten en cadenas para las nuevas fuerzas. Y ese choque es el que genera la revolución. El choque entre nuevas fuerzas productivas y viejas relaciones de producción. Y eso es lo que explica la transición del feudalismo al capitalismo. Y esas tesis son las que luego van a intentar aplicar para la transición del capitalismo al socialismo. Con una diferencia, y esta diferencia también es discutible e interesante, y es que en la transición del capitalismo al socialismo entraría más en juego el factor consciente. La transición del feudalismo al capitalismo nadie la decidió, no es que hubo una junta de burgueses que dijeron ahora vamos a derrocar el feudalismo. Eso fue sucediendo. Y hay una historia política de cómo sucedió, que el manifiesto la menciona, se vieron con el rey contra los nobles contra los feudales, con los plebeyos contra los nobles, y poco a poco fue saliendo adelante el capitalismo. Marx, como tiene en el manifiesto comunista esta visión un poco optimista, quizás hasta un poco ilusa de que la gente se va a dar cuenta de las cosas, piensa que la transición del capitalismo al socialismo va a ser más consciente. O sea, el proletariado organizado, etc., va a decidir acciones que van a acelerar esta transición. Y eso es discutible. Eso es discutible. Lo cual no lleva a decir que no hay la transición, sino lo cual lleva a pensar de que la transición también sucede, o está sucediendo, como sucedió del feudalismo al capitalismo, está sucediendo del capitalismo al socialismo por caminos diversos, involuntarios, no decididos, ¿no? Que están llevando al límite del capitalismo y están generando cosas que de repente ya comienzan a hacer otra cosa, que ya no caben en el capitalismo. ¿Ok? Podría decir no controlados. No controlados. Sí, cosas que se le escapan al capitalismo. La OMC, cuando decía... Y el Internet, ¿quién controla? Para mí siempre es el ejemplo del Internet y todo lo que podemos hacer con el Internet y la abolición de la propiedad privada del Internet. O sea, el primer espacio en el que la propiedad privada se ha abolido ha sido el Internet, que es el producto más avanzado y más acabado del capitalismo contemporáneo. Y ya no pueden, o sea, miren, ¿qué podrían hacer? ¿Cómo podrían? La ley sobre... Ya, la ley la rompe, la ley la come, la ley ¿no? O sea, anónimos y todo eso, ¿no es cierto? Ese es un ejemplo para mí extraordinario, ¿no? O sea, ahí Marx estaría también saltando un pie, ¿no? Saltando un pie. No solo más democrático, sino que ya no hay propiedad, no hay cómo. La clave del capitalismo, la propiedad privada, no hay cómo. Pero eso ingresa a la bolsa de valores y es una propiedad. Las marcas, los Google, todas esas cosas, pero los productos concretos, el último disco de Shakira, ¿cierto? Tú lo puedes comprar a $20 en una discoteca o vas a encontrarlo ahí y lo puedes bajar. Lo puedes bajar, porque hay alguien que copió, lo puso, dentro de 8 horas lo cierra ese y abre el otro, ¿no es cierto? ¿Ya? Y eso son las cosas culturales, que Shakira se enteró. Y ahora hablemos de otros temas más de fondo, conocimiento, que es la clave, se supone, de este capitalismo
¿no es cierto? Se pondría el conocimiento. ¿Quién controla? O sea, hay una página web, me dicen por ahí, donde todos los físicos top del mundo ponen sus papers, sus papeles, sus documentos para ser testeados por sus colegas. Yo descubro algo y lo pongo ahí. ¿Ya? Y si ese descubrimiento, ya eso está ahí. O sea, yo solo tengo que tener mi sol aquí para ir a la cabina y que saber un poco de física bastante. Y sé esta noche lo que un físico de la India ha puesto ayer o hace una hora, ¿no? Entonces, en el ámbito, en el producto más avanzado, en la punta de la tecnología contemporánea, la propiedad privada ha llegado a su límite y comienza a ser rota. Es aquí esta tesis de Marx sobre qué cosa es la revolución, en el sentido estructural, en el sentido histórico, no la revolución política concreta, ¿no? Y que a la base de esta revolución, de este movimiento, hay esta contradicción entre fuerzas productivas y relaciones, y en un momento que ya las fuerzas no caben dentro de las relaciones. Eso, según muchos, es la clave del materialismo histórico, ¿no es cierto? La clave es el fundamento último. Y según muchos también, sí, es así. O sea, hay economistas norteamericanos que lo interpretan en el sentido de una visión tecnológica, dicen, de la sociedad. La clave es el desarrollo tecnológico. Pero se inspiran en Marx, que es una escuela muy fuerte de pensamiento. Y entonces no es una tesis decimonónica, trazada, ¿no? Tiene curso. Y para mí tiene ejemplos concretos. ¿No es cierto? Para mí tiene ejemplos concretos. Es decir, sí, está sucediendo, ¿no? Ante nuestros ojos. Quizás sin el nivel de voluntariedad que Marx le asignaba a la siguiente revolución. Probablemente porque quería verla en vida, supongo, ¿no? Entonces nos pensaba que ya la gente va a estar clara, lo organizamos y vamos a esperar, ¿no? Pero en fin, parece que va a demorar un poco más. Bien, entonces hay una serie de reflexiones que tenía que prefiero dejar, después voy a tratar de pasar esto limpio, porque claro, la idea de que entonces la idea clave es acá que la burguesía, los burgueses son como el brujo que desencadena fuerzas que después no pueden controlar, y estas fuerzas se convierten en armas contra su dominación. Y además, y esta es la idea final, la burguesía genera al sujeto, es decir, al proletariado, a los proletarios, ¿no? Y no solo lo genera en el sentido que lo convierte en asalariado y lo va sacando del aislamiento y lo va llevando a tener que organizarse y pelear, sino incluso en el sentido político. Y esto es lo que yo no había notado antes en una lectura anterior del manifiesto. Marx dice en el manifiesto que la burguesía, para poder pelearse con los nobles, con los señores feudales, para ganar sus espacios, tuvo que convocar al proletariado a pelear. La barricada no las hacían los cuatro burgueses de Francia, las barricadas las hacían los trabajadores franceses y los burgueses liberales más radicales. Pero una vez que los han puesto en las barricadas, diles que vuelvan a la fábrica a ganar 4 centavos, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, genera una dinámica de politización. Marx es muy despectivo incluso, y ahí también se equivoca, de la política burguesa en general, del Estado burgués en general, muy despectivo, pero aquí reconoce el papel politizador de la burguesía en relación al proletariado. Es la burguesía la que para hacer sus revoluciones burguesas, o sea, para acabar con la monarquía, con la feudalidad, etc., convoca al proletariado, lo arma incluso, y le promete, claro, libertad, igualdad, fraternidad. Se hace la revolución, libertad para nosotros, igualdad para ustedes, porque todos van a ser igualmente explotados, y fraternidad para después, quién sabe para cuándo, ¿no? Entonces, al politizar, genera estas dinámicas revolucionarias, ¿no? Entonces, en síntesis, ¿qué conclusiones trae esto para nosotros? Una pregunta que queda planteada para nosotros hoy a nivel mundial es ¿qué tanto la burguesía, las burguesías siguen teniendo este empuje revolucionador que Marx le reconoce? ¿Qué tanto tienen? ¿Qué tanto pueden seguir siendo vistas a nivel global o en determinadas regiones del globo o en determinados países como fuerzas progresivas, como Marx las vio en general? Entonces,
años 20, que es la tesis que asume Mariátegui, es que ya no. Es la tesis que viene de Lenin y del texto sobre el imperialismo. La tesis de la Torre es que no, que en algunos países todavía tienen. Y que para transformar estos países hay que aliarse con la universidad, incluso no solo nacionales, sino transnacionales. Ese es un tema de discusión. Y eso es lo que está detrás de todas las apuestas de alianzas políticas y de polarizaciones políticas, y es lo que está en la base en última instancia del tema humano en el Perú. ¿Sí? Lean ustedes otra vez lo que ya hayan leído, los que no lean la oportunidad, punto de vista imperialista. Y el que no vea similitudes entre lo que ahí se describe y se polemiza y las discusiones que tenemos hoy, al margen de si están bien o mal, etc., está ahí, es la relación entre socialismo y nacionalismo. Entre movimientos revolucionarios socialistas y movimientos nacionalistas. Ese es un tema. Ahora, sea cual sea la valoración que tengamos sobre las burguesías en el mundo, en los países, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué tantas fuerzas productivas tenemos ya acumuladas y construidas como para pretender pasar a otra fase? Porque la clave de Marx es esta contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción que impiden que estas fuerzas sigan creciendo. Esa es la clave, la última es el tema. ¿Estamos en esa situación? ¿Estamos cerca de esa situación? ¿O todavía no? Y si no estamos, ¿qué pasa? Ahí la tesis de los socialistas revolucionarios en buena parte del siglo XX era que se podía saltar por encima del atraso de las fuerzas productivas y pasar a otra forma de organización social, incluso sin tener las fuerzas productivas que se tenían en el capitalismo. Era la tesis del salto. ¿Sería como Venezuela con los humanos humanos? No, porque no hay ningún salto en Venezuela. No hay ningún salto. O sea, en Venezuela lo que hay es redistribución, lo cual está muy bien, fortalecimiento del Estado, pero nuevas relaciones sociales de producción, nuevas relaciones. Cuba sí, Cuba. Es Cuba de los años 60, de los 60, 70. Somos un país atrasado, me decir, pero podemos, sin haber culminado, digamos así, una modernización capitalista, socialismo, socializar. Cuba. O la China de Mao, sobre todo la época de la Revolución Cultural. O la propia Unión Soviética en los años 30. Somos un país atrasado, aquí no vamos a esperar que el capitalismo desarrolle la productividad, la salarial, la multiplicación, lo vamos a hacer desde el poder. Esa es la discusión del socialismo en el siglo XX. Y en tercer lugar, la otra pregunta final es, bueno, y esta transición, esta idea de transición, de criticamos el capitalismo porque postulamos transitar más allá. ¿Qué tanto componente consciente y qué tanto componente espontáneo tiene? La del feudalismo al capitalismo fue fundamentalmente espontánea. O sea, es exagerado decir, hubo ideas, hubo proyectos, hubo programas. No es como un partido que decidió acabar con el feudalismo y pasar al capitalismo. La tesis de Marx, simplificando un poco, es que el capitalismo es tan destructor y tan acelerado y tan así, y desenmascara tan bien las cosas que fácilmente construimos un actor consciente, fácilmente, y aceleramos la transición, consciente. La pregunta es, para nosotros, en el Consejo del Mundo de hoy, siglo XXI, con los niveles que tengamos de desarrollo de fuerzas productivas, con los niveles, con la estructura de clases que tenemos en nuestra sociedad, ¿qué tanto hay necesidad de factor consciente y qué tanto hay procesos espontáneos? Y si hay procesos espontáneos, ¿cuáles son estos? Y si queremos hacer una revolución por un factor consciente, ¿cómo nos relacionamos con los procesos espontáneos? Para Marx el proceso espontáneo era la lucha obrera. Eso nace solo. Tenía razón. Y el partido entonces se articula con eso y lo lleva a la ruptura revolucionaria. Hoy día hay muchos más factores conscientes y la lucha obrera ha perdido, parece, aunque es lucha de perdido, importancia, centralidad. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo es esa relación de